Bien, complementando la parte 2 de la asistencia académica en forma virtual, vamos a entrar a este tema de funciones multivariables, que en sí es una generalización de lo que se hace en cálculo 1. Para esa parte es interesante que podamos seguir el libro de Cálculo Superior de Xiaomi. Ese libro es de fácil entendimiento y tiene la gama de lo que tenemos que ver en la materia en esta parte. Vamos a justificar por qué decimos es una generalización de lo que se hace en cálculo 1. En esta parte voy a ir poniendo lo que han desarrollado ustedes en cálculo 1. Entonces, vamos haciendo el repaso de MAT 1101. Decíamos, en cálculo 1 se ve funciones de una sola variable que tienen la estructura y igual a f de x. En esa función podemos decir x es la variable independiente y de acuerdo a los valores que tome esa variable, adopta valores la variable y. Entonces y se constituye en la variable dependiente. Esta parte de la topología matemática vamos a avanzar un poco rápido porque es una generalización de lo que han hecho en cálculo 1. ¿Qué sucede en 1102 en nuestra materia? Vamos a tomar funciones con esta estructura. Una función f o y, función de f de x1, x2 y así sucesivamente hasta xn. En esa función podemos indicar x1, x2 hasta xn son las variables independientes. Y de acuerdo a los valores que tomen estas variables, adoptará un valor la variable y. Entonces y se constituye en la variable dependiente. Y en la materia vamos a usar este tipo de funciones que viene a ser, como decíamos, una generalización de lo que se hace en cálculo 1. Una primera parte. Analizaremos, por ejemplo, el dominio de una función de más de una variable. Por dominio se entiende la región en el espacio de los reales donde la función está definida. A ver, hagamos un ejemplo del libro que les he recomendado y veamos qué es lo que se tiene que analizar. Tomemos, por ejemplo, esta función. Una función de tres variables, x, y y z, variables independientes, con la siguiente estructura algébrica. Raíz cuadrada de x más y más z menos 1. Sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1. Y nos piden hallar el dominio de la función. Bien, debemos analizar. Para que la función esté definida en el campo de los reales, esta raíz cuadrada debe tener un valor real. Valores reales tenemos desde 0 a cantidades positivas. Si este argumento fuera negativo, raíz cuadrada de un número negativo, ya estamos en el campo de los imaginarios. Entonces partimos de aquello, que el argumento x más y más z menos 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1
debe ser necesariamente mayor o igual a 0. Para que esto suceda, existen dos posibilidades. Inciso A, que el numerador de la función x más y más z menos 1 sea mayor a 0. Y el denominador también debe ser mayor a 0. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 debe ser también mayor a 0. Pero aquí hay una situación. El argumento o la función de la cual estamos encontrando la raíz cuadrada puede ser en algún caso 0, lo que quiere decir que el numerador puede ser 0 o mayor a 0. Una cantidad positiva dividida entre una positiva siempre nos da una cantidad positiva. Si el numerador es 0, el argumento de la función va a ser 0, raíz cuadrada de 0 es 0. El denominador, si nos fijamos, nunca puede ser 0 porque no existe la división entre 0. Bien, para estos valores de la función, la función nos da en el campo de los reales. Llamaremos un dominio 1. Pero puede presentarse otra situación, inciso B, que el numerador de la función x más y más z menos 1 sea menor que 0, una cantidad negativa, y el denominador también que sea una cantidad negativa, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1, una cantidad negativa. Una cantidad negativa dividida entre una negativa nos da positivo, pero puede ser también 0, entonces el numerador puede ser menor o igual a 0. La división de dos cantidades negativas nos da un valor positivo y la raíz cuadrada de un número positivo o 0 existe entonces en el dominio de los reales y aquí hemos definido un dominio 2. Entonces, el dominio de esta función será el dominio 1 unión el dominio 2. Bien, entonces como un resumen del dominio de una función, podemos concluir diciendo es la región donde la función está definida. Otro concepto importante que se habla bastante en cálculo 1 es la definición del límite. Como límite, de una función, en cálculo 1 teníamos esta definición. El límite de una función f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a un valor L si en valor absoluto la función f de x menos el valor del límite es menor a una cantidad epsilon cuando el entorno reducido x menos x sub 0 es mayor que 0 y menor que delta. Aquí es importante recordar un poquito estos conceptos de entorno reducido, de punto de acumulación para poder entender bien la definición del límite. Entonces, hagamos un repasito de esos conceptos porque límite de función de varias variables gira en torno a la definición del límite de función de una sola variable. Primero, recordemos un poquito a qué llamamos entorno reducido. En valor absoluto, si ponemos 5 menos 3 es 2, una cantidad positiva. Si conmutamos esta diferencia en valor absoluto, 3 menos 5, también nos da 2. Siempre es positivo o 0 en valor absoluto. Bien, entonces partamos de esto. Como es valor absoluto, siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿no? Mayor que 0 en este caso. Entonces, partamos de este concepto. X menos x sub 0 es menor que delta.
De aquí vamos a sumar en esta desigualdad miembro a miembro el valor de x sub 0, obteniendo x menor a x sub 0 más delta. Pero como es un valor absoluto, voy a conmutar esta diferencia. Entonces, x sub 0 menos x también es una cantidad menor a delta. En este caso, voy a sumar miembro a miembro en la desigualdad el valor de x, obteniendo x sub 0 menor a delta más x. Y voy a restar en esta desigualdad miembro a miembro delta. De aquí vamos a obtener x será mayor a x sub 0 menos delta. Bueno, de esta desigualdad, si dibujamos en la recta de los reales, vamos a tener la siguiente estructura. En el eje de los reales. Tenemos un punto que lo llamamos x sub 0. Para todos los valores de x que son menores a x sub 0 más delta, es un intervalo abierto. Entonces, acá pongamos un intervalo abierto, x sub 0 más delta. Todos los valores de x que se encuentren en esta región. Y por otro lado, acá tenemos para todos los x que son mayores a x sub 0 menos delta. El intervalo abierto, x sub 0 menos delta. Entonces, todos los x que se encuentren en esta región. Ahí podemos decir, esta distancia es delta. Y de igual manera, esta distancia es delta. Bien, esta representación que se usa en cálculo 1 no había sido nada más que un intervalo, pero es un entorno reducido. ¿Esto qué quiere decir? Que el punto x sub 0 no pertenece al intervalo. Entonces lo sacamos el punto x sub 0 del intervalo poniendo con un circulito. Eso es lo que se entiende como un entorno reducido. Es un intervalo donde el punto x sub 0 no está incluido en el intervalo. Bien, entonces este entorno reducido creo que ya está explicado. ¿Qué entendemos por punto de acumulación? El punto x sub 0 es punto de acumulación. Si hacemos una gráfica para interpretar esa parte de la definición del límite, tomemos ese límite, esa función, y igual a f de x. En esta gráfica vamos a encontrar un entorno reducido. Como anteriormente hemos explicado, no es nada más que un intervalo, y este es el punto x sub 0. Este entorno reducido, acá tenemos x sub 0 más delta, y aquí x sub 0 menos delta, siendo el punto x sub 0 este, que está excluido del intervalo. Voy a trasladar ese entorno reducido hasta la función. Si hacemos el traslado, vamos a tener acá la función. Este sería el punto x sub 0. Es un intervalo abierto. Bien, si este intervalo lo vamos reduciendo, achicando por derecha o por izquierda, ya vamos a tener intervalos cerrados. Entonces lo vamos achicando por izquierda y por derecha. Y así sucesivamente. Podemos ver, por izquierda estamos tendiendo al punto x sub 0. Por derecha estamos tendiendo al punto x sub 0.
Entonces, por ambos lados estamos tendiendo al punto x sub 0. En consecuencia, ese punto x sub 0 recibe el nombre de punto de acumulación, porque tiene por izquierda y por derecha. Esta parte de la definición, cuando la función en valor absoluto menos el valor del límite en el punto de acumulación, nunca vamos a llegar al valor del límite n. Siempre nos vamos a ir achicando. Es menor a una cantidad epsilon. Esa cantidad epsilon, en consecuencia, como es un valor absoluto, siempre va a ser una cantidad positiva, además infinitamente pequeña. Bien, ahora en cálculo 2, los límites los vamos a designar como límites reiterados. Vamos a poner la definición y relacionar con la definición que han visto, que han manejado bastante en cálculo 1. Los límites reiterados. Diremos, tomaremos una función en dos variables, de la cual queremos encontrar el límite de esta función que depende de las variables x y y, variables independientes, y el punto de acumulación ahora de ambas variables, cuando x tiende a x sub 0, y tiende a y sub 0, tiene un valor n. Si en valor absoluto la función menos el valor del límite f de x y menos el valor del límite es menor a una cantidad epsilon, la definición muy parecida a la de cálculo 1, cuando tenemos los entornos reducidos x menos x sub 0 mayor a 0 menor a delta y menos y sub 0 el valor absoluto mayor a 0 menor que delta, siendo además delta una función de epsilon. Haremos una gráfica para entender esta situación. Voy a dibujar en el plano X y el eje Z estaría saliendo de la pizarra, ya no lo vamos a dibujar para poder interpretar mejor esta definición. La función que sea esta, la función f de x y y. Esta primera parte nos representa un entorno reducido. Entonces, tomaremos el punto x sub 0 aquí y el punto y sub 0 por acá. La función está pasando por ese punto. Bueno, esa que sea nuestra función. Definimos el entorno reducido acá, en el eje X. Entonces, esto nos representa x sub 0 más delta, y ese punto nos representa x sub 0 menos delta. Pero además definimos otro entorno reducido en el eje y sub 0 más delta, y sub 0 menos delta. Bien, lo que vamos a hacer es trasladar estos entornos reducidos hasta la función. Por ambos lados, ambos entornos reducidos. ¿Qué estamos generando? Pero es un entorno reducido, entonces el punto x sub 0 no está contemplado
en el intervalo, el punto y sub 0 no está contemplado en el intervalo. Entonces tenemos en la intersección ese punto excluido del dominio definido. Se forma un dominio rectangular, pero con línea segmentada porque indicamos son intervalos abiertos. Lo vamos reduciendo esto. Al reducir, ¿qué está sucediendo? Ya vendrían a ser intervalos cesados, lo vamos a hacer con línea continua. Y así sucesivamente. ¿Qué podemos observar? ¿A dónde estamos tendiendo? Estamos tendiendo precisamente al punto de acumulación, que en este caso sería X0 y Y0. Pero el dominio que estamos representando aquí es un dominio rectangular definido por estos dos entornos reducidos, que pueden ser reemplazados por otro tipo de función. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esto podríamos representar también de la siguiente manera. X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado menor a delta cuadrado. Si nos fijamos, esa es la ecuación de un círculo cuyo origen está desplazado, cuyo centro desplazado en el punto X sub 0 y Y sub 0. Entonces, si dibujamos nuevamente la función X y Y, este es el punto de acumulación que hemos definido, X0 y Y0, que están excluidos de los intervalos. Bien, el dominio, en este caso que habríamos seleccionado, es un círculo cuyo centro se encuentra en el punto X0 y Y0. Es un entorno que no está incluido en el dominio, lo hacemos con línea segmentada, es un círculo. Vamos rebajando el radio del círculo, y nuevamente estamos tendiendo al punto de acumulación. Aquí debemos hablar del campo infinitesimal, nunca vamos a llegar al punto de acumulación, entonces el cálculo de límites es un cálculo aproximado. Nos vamos a aproximar al punto de acumulación. Bien, ahora, ¿por qué los llamamos límites reiterados? ¿Cómo se resuelven estos límites? La forma de solución de estos límites, tenemos dos opciones. El límite de una función de dos variables, f de x y y, cuando x tiende a x sub 0, y tiende a y sub 0, podemos resolverlo de dos maneras. El límite cuando x tiende a x sub 0 de el límite de la función f de x y cuando y tiende a y sub 0. Si hacemos de esa manera, en este corchete, la tendencia, lo que estamos moviendo es la variable y la variable x la dejamos como constante. Entonces resolvemos este límite como si fuera límite de una función de una sola variable, considerado en este corchete x como constante. X no es constante, ¿verdad? Pero dentro de este límite vamos a considerar x como constante porque estamos variando y. O podemos resolver por un segundo camino. El límite cuando y tiende a y sub 0 de el límite
de la función f de x y cuando x tiende a x sub 0. En este caso, en el corchete, vamos a resolver la función, la variable es x. Vamos a considerar a y como constante. Entonces, y como constante. Y ahí empezamos a resolver los límites como si estuviéramos en cálculo 1, desarrollando límites de funciones de una sola variable. Haremos un ejemplo. Haremos un ejemplo del libro que les he recomendado, un ejemplo sencillo. A ver, resolver este límite. El límite de la función x por y menos 3x más 4. Cuando x tiende a 2, y tiende a 1. Bien, vamos a hacer por los dos caminos. Entonces, decimos, el límite cuando x tiende a 2 de el límite de la función x por y menos 3x más 4 cuando y tiende a 1. Aquí reemplazamos la tendencia de y, considerando x como constante. Y vemos si dentro de este límite hay las indeterminaciones a las que estamos familiarizados. 0 sobre 0, infinito menos infinito, etc. Todas las indeterminaciones. Entonces, el límite cuando x tiende a 2. Reemplazamos la tendencia. Si y tiende a 1, esto sería x por 1 menos 3x, que es constante, más 4. Si nos fijamos, lo que tenemos acá no es indeterminación. Entonces continuamos. Y ahora es resolver este límite que depende de una sola variable, y ahí estamos en cálculo 2. Reemplacemos la tendencia. Si x tiende a 2, esto va a ser 2 menos 3 por 2 más 4. El resultado será 2 más 4, 6, menos 6, 0. 0 es el valor de ese límite. Resolvamos por el otro lado. El límite de cuando y tiende a 1 de el límite de la función cuando x tiende a 2, y la función es x por y menos 3x más 4. Bien, entonces nos abocamos a resolver el límite dentro del corchete. La variable sería x, límite cuando y tiende a 1. Reemplazamos la tendencia. Si x tiende a 2, esto sería 2 veces y menos 6 más 4. O sea, nos quedaría el límite cuando y tiende a 1 de 2y menos 2. Nos fijamos. Esto no es indeterminación, entonces continuamos. Ahora resolvemos el límite de esta función que depende de una sola variable. A eso ya estamos familiarizados en cálculo 1. No es indeterminación. Reemplacemos la tendencia. Si y tiende a 1, esto va a ser 2 por 1 menos 2. 2 por 1, 2 menos 2, el resultado 0. Fíjense, por ambos caminos hemos llegado al mismo resultado. Bueno, aunque el libro no nos pide, ampliaremos un poquito. Ya sabemos que el límite de esta función es 0. Existe el límite.
Comprobaremos a través de la definición si este límite existe o no. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a relacionar con la definición. Primero, los entornos reducidos. Cuando x tiende a x sub 0. En nuestro caso, x sub 0 sería 2. Entonces tendríamos en valor absoluto x menos 2 menor que delta. De aquí vamos a decir x menos 2 menor que delta. Entonces, x será menor a 2 más delta, por un lado. Pero como es dentro de un valor absoluto, podemos conmutar esa diferencia 2 menos x menor que delta. Entonces, sumando en la desigualdad miembro a miembro x, vamos a obtener 2 menor a x más delta. Y voy a restar miembro a miembro en la desigualdad delta. De ahí vamos a obtener 2 menos delta menor a x. Y definimos un intervalo. Para los x mayores a 2 menos delta y menores a 2 más delta. Bien, ese sería el primer entorno reducido. El segundo entorno reducido, la tendencia de y menos el punto de acumulación, que en este caso es 1, en nuestro ejemplo, y menos 1 menor que delta. Bien, definimos el intervalo y menos 1 menor que delta, sumando miembro a miembro la unidad, vamos a obtener que y va a ser menor a 1 más delta. Por otro lado, dentro del valor absoluto conmutamos esto, 1 menos y menor que delta. Voy a sumar miembro a miembro y, obteniendo en la desigualdad 1 menor a delta más y. Y ahora vamos a restar miembro a miembro delta, obteniendo 1 menos delta menor que y. Bueno, de estas dos variaciones sacamos el otro entorno reducido, que va a ser y por un lado mayor a 1 menos delta y por otro lado menor a 1 más delta. Este sería el otro entorno reducido. Con estos dos entornos reducidos vamos a ir generando la función. La función, en nuestro caso, x por y. Entonces voy a multiplicar esas dos desigualdades miembro a miembro. Se mantiene la desigualdad. Multiplicamos los primeros miembros, 2 menos delta por 1 menos delta menor al producto de x por y. Y esto va a ser menor al producto de los otros miembros, que sería 2 más delta por 1 más delta. Desarrollando esto, tendríamos 2 por 1, 2, más 2 delta menos delta, menos 2 delta, menos 3 veces delta, menos con menos más delta cuadrado. Menor a x por y esto menor, 2 por 1, 2, 2 delta más delta, 3 delta y más delta cuadrado. Guardemos este desarrollo. Vamos a guardar por acá. Ya sabemos que el límite de la función existe y vale 0. Entonces, la primera generación de la función de la cual queremos comprobar que el límite existe, nos da esta variación. X por y por un lado mayor a 2 menos 3 delta más delta cuadrado.
y por otro lado menor a 2 más 3 delta más delta cuadrado. Bien, ahora generaremos 3 veces x menos 3 veces x. En esta desigualdad voy a multiplicar miembro a miembro por 3. Si multiplicamos por una cantidad positiva, la desigualdad se mantiene. Entonces, 3 veces 2 menos delta va a ser menor a 3 veces x y va a ser menor a 3 veces 2 más delta. Si multiplicamos por menos 1 miembro a miembro en la desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, multipliquemos por menos 1. Menos 3 por 2 menos delta va a ser mayor a menos 3x y va a ser menor a menos 3 por 2 más delta. Desarrollando y escribiendo en forma ordenada, menos 3x va a ser mayor a menos 6 menos 3 delta y va a ser menor a este desarrollo, menos 6 más 3 delta. Este resultado lo guardaremos aquí. Menos 3x por un lado es mayor a menos 6 menos 3 delta y va a ser menor a menos 6 más 3 delta. Menos 6 menos 3 delta, estamos multiplicando por, está bien. Bien, ahora vamos a sumar estas dos expresiones. X por y menos 3x. Sumamos los primeros miembros, 2 menos 6 menos 4. En delta tendríamos menos 6 delta más delta cuadrado. Y sumamos ahora estos miembros. Esto va a ser menor, 2 menos 6 menos 4. 3 delta más 3 delta, 6 delta más delta cuadrado. Bien, si nos fijamos en la función ya hemos generado estas dos primeras expresiones. Ahora, si en una desigualdad sumamos una cantidad positiva, 4 por ejemplo, se mantiene la desigualdad. Entonces voy a sumar en todos los miembros de esa desigualdad 4. Tendríamos menos 4 menos 6 delta más delta cuadrado más 4. Menor a x por y menos 3x más 4. Y menor a menos 4 más 6 delta más delta cuadrado más 4. Acá podemos ver que se cancelan los 4. Menos 4 con más 4 en ambos sentidos de la desigualdad. Llegando al siguiente resultado. X por y menos 3x menos más 4. Por un lado va a ser mayor, menos 6 delta más delta cuadrado. Y por otro lado va a ser menor a 6 delta más delta cuadrado. Pero en nuestra definición, delta hemos puesto función de epsilon. Entonces seleccionemos cualquier valor de epsilon, pero cualquier valor positivo, porque epsilon es mayor a un valor absoluto. Este valor absoluto siempre va a ser mayor o igual a 0. ¿No ve? En este caso, estrictamente mayor que 0. Entonces, seleccionemos, sea delta, una función de epsilon, podríamos decir epsilon sextos, cualquier valor en función de epsilon. Reemplazamos aquí, ¿qué va a suceder? Menos 6 por delta, pero delta es epsilon sextos, más delta cuadrado, epsilon al cuadrado sobre 6 al cuadrado, que es 36.
esto va a ser menor a x por y menos 3x más 4. Y va a ser menor a 6 veces delta. Delta es epsilon sextos que hemos seleccionado, más delta cuadrado, que sería epsilon al cuadrado sobre 36. ¿Qué vemos aquí? 6 con 6 se cancela y ahora nos preguntamos, ¿se cumple esa desigualdad o habrá algún valor de epsilon para la cual no se va a cumplir? Recordemos que epsilon es una cantidad, puede ser infinitamente pequeña, pero siempre positiva. Entonces, ¿habrá algún epsilon que no cumpla esto? A ver, por dar un ejemplo, tal vez no el adecuado. Si decimos, por ejemplo, epsilon que valga, epsilon siempre es una cantidad positiva. Si epsilon vale, no sé, cualquier valor positivo, para visualizar mejor, demos un valor grande. 3. Aquí sería menos 3 más 3 al cuadrado 9 sobre 36. Menor a esta función y esto va a ser menor a 3 más 3 al cuadrado que es 9 sobre 36. Esta cantidad siempre va a ser mayor que esta, se visualiza. Se cumple la desigualdad. Se cumple siempre la desigualdad. ¿En qué caso vamos a decir que la función no tiene límite? Si esta desigualdad en el desarrollo final no se cumple. Es decir, si esto es una cantidad mayor que esta parte. Entonces, como se cumple para cualquier valor de epsilon, podemos decir la función tiene límite.